Buenos días, ¿cómo están todos? Me entendió. Bienvenidos. Ahí con. Yo tengo el micrófono. Líderes, estamos por acá, nuestro tercer encuentro del curso de Excel básico. Me gustaría saber, antes de iniciar, cómo les ha ido con las entregas, si tienen alguna duda, aclaración sobre los puntos que vimos la semana pasada. Estuvimos viendo manejo rápido de información, la parte de los formatos, alineación, números, fechas. También estuvimos viendo en la unidad 3 el tema de fórmulas y funciones. Todo lo que son los operadores aritméticos de concatenación y funciones como suma, máximo, mínimo, contar, promedio, contará. No sé si hay alguna duda, todo está bien. Hemos evaluado algunas de las entregas, entonces es bueno que vayan visualizando ya en esta última semana cómo van los avances. Si surge, de todas formas, yo voy a compartirles más adelante un pequeño cuadro con las calificaciones hasta ese momento, para que de esa manera ustedes estén un poquito más claros de cómo van y dónde deben ajustar. Bien, entonces la idea es que para el próximo domingo, 6 a la medianoche, podamos cerrar el ciclo del módulo básico y ya a partir del lunes 7 vayamos viendo las calificaciones definitivas de este módulo. Esperemos que no surja nada inesperado, pero si surge algo, podríamos contemplar quizás un día o dos de prórroga, así para que puedan, los que no hayan finalizado, finalizar. Pero mientras más temprano finalicemos el módulo, más rápido van a poder optar por el módulo intermedio, si así lo desean, para entonces continuar con el ciclo, ¿bien? Recuerden que el ciclo es básico, intermedio y luego avanzado. Entonces, esa es la vía, por eso la razón de terminar en cuanto antes, dentro del plazo. Bien, entonces, para el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, que es el tema se relaciona mucho con lo que es la base de datos. Pues cuando tenemos un gran cúmulo de información o tenemos muchos datos que ordenar o que visualizar, tenemos la necesidad de filtrar en base a algunos campos. Específicamente vamos a tratar en la unidad 4 los temas de ordenado y filtrado de datos. Esta unidad explica a profundidad estos puntos y algunos puntos más en la parte teórica de cara a ver en la modalidad práctica, en el módulo intermedio, algunos puntos también. El tema del ordenado de los datos es muy importante, pues nos permite colocar los datos en una forma que nos sea más fácil para nosotros trabajar. Muy importante mencionar que ni el ordenado de los datos ni el filtrado de los datos elimina información. Bien. Simplemente en el ordenado se mueve la información y se coloca de la forma que hemos solicitado sea colocada, pero en ningún momento la información es eliminada. Y de igual forma, en el filtrado de datos, solamente se muestra la información que cumpla con una condición ya dada. La información que no cumpla con esa condición simplemente se mantiene oculta hasta que más adelante nosotros desactivemos la función de filtrado y nuevamente se vuelve a mostrar. Bien. Entonces, como parte del contenido de esta unidad, tenemos un foro de resumen de la unidad 3. En este foro lo que buscamos es sellar ese conocimiento adquirido en la unidad 3 y que ustedes aquí nos mencionen cuáles fueron esos puntos de vital importancia que aprendieron en esa unidad.
Luego tenemos la instrucción y la guía de la unidad, que lo que busca aquí es dar una breve introducción al tema que hemos estado conversando sobre el parte de ordenado y filtrado de datos. Bien. Eh, Hay una parte acá que es sobre validación y análisis, que esto lo vamos a estar viendo más en la unidad, en el módulo intermedio. Pero a modo de introducción, la parte teórica es importante que vayan visualizándola para que vayan contemplando esa parte hacia más adelante. Acá profundizamos un poquito más en el tema del filtrado de información o filtrado de los datos y se hace un ejemplo, en este caso con una nómina ficticia, en el cual tenemos esta nómina, se aplican los filtros a través del menú datos, el área de filtro. Se va, en este caso, a especificar que va a ser a través del departamento y se toma en cuenta que se va a elegir el departamento de administración, que es el cual yo quiero que se muestre. Si se fijan en la data original, tengo por acá administración, administración, administración. Luego tengo aquí otros departamentos y aquí tengo otro más de administración. Entonces la idea es que los demás se oculten y que solamente los que cumplan con el departamento de administración sean los que se muestren. Ya por acá podemos visualizar cómo se aplica ese filtrado de datos y solamente se muestran los que cumplan con esa instrucción de filtrado. Bien, entonces como parte de las actividades, aquí tenemos contenido audiovisual que les va a ir guiando paso a paso en cómo ustedes realizan las asignaciones. Y en cuanto a la actividad práctica, que es esta que está por acá, la misma consta de 10 hojas en las cuales ya ustedes van a tener los datos que van a utilizar. Todos estos son datos. Si se hablaba de base de datos al inicio, pues si se fijan, estos datos son hojas que contienen muchos datos, aproximadamente cerca de los 500 registros. Bien, entonces, lo que se busca acá es que ustedes, a la hora de manejar mucha información, como en este escenario, puedan realizar ajustes en base a una necesidad puntual que tengan. En este sentido, tenemos acá 5 hojas en las cuales van a trabajar diferentes formas de ordenado y luego tenemos 5 hojas en las cuales van a trabajar diferentes formas de filtrado. En nuestra sesión vamos a trabajar algunas de estas, las más relevantes, para que así ustedes ya vayan tomando la idea de cómo realizarlo. Junto al material audiovisual que está en la unidad, les va a ir guiando paso a paso sobre cómo realizar cada una de estas. Pero la idea es en la sesión mostrar, dar esos pequeños tips para que ustedes puedan ir teniendo el know-how, el conocimiento de cómo avanzar en este sentido. El tema del ordenado podemos manejarlo en diferentes vertientes. Bien, este escenario, por ejemplo, yo tengo aquí un ordenado que me está pidiendo y es muy bueno tomar en consideración acá la instrucción que se esté dando. En este escenario nos pide que debemos ordenar la base de datos según la categoría. Y cuando sabemos interpretar el enunciado, nos va a ayudar bastante. Por ejemplo, si lo debemos organizar según la categoría, ya yo sé que es esta columna, ¿verdad? La de categoría. ¿Y en qué forma se va a hacer? Si es ascendente, quiere decir que es de la A a la Z. Si son valores alfanuméricos. Si son valores numéricos, ascendente quiere decir de menor a mayor. E igual si fuera de mayor a menor o de manera descendente. Bien. Entonces, muy importante, el ordenado de los datos se aplica a los datos. El filtrado de los datos se aplica al encabezado de los datos. Bien, entonces, por ejemplo, en este caso, si yo quiero aplicar aquí de manera, por ejemplo, ascendente, selecciono los datos con Control Shift flecha hacia abajo para que me haga una selección de todos los datos hasta donde rompe la cadena que es acá. Tanto el ordenado como el filtrado puedo hacerlo por dos vías. En el menú inicio tengo aquí la sección de edición, en donde puedo acá indicar si va a ser el orden de la A a la Z o de la Z a la A. Ascendente de la A a la Z
descendente de la Z a la A. Este menú puede variar dependiendo del tipo de datos que yo tenga seleccionado. Más adelante, cuando seleccionemos datos como números o fechas, se van a dar cuenta que aquí esto va a cambiar. También podemos ordenar los datos a través del menú datos, y aquí tengo la parte de ordenado, y de este lado tengo la parte de filtrado de datos. Bien, entonces casi siempre utilizo la parte de edición en el menú inicio porque es mucho más fácil. Cuando le digo aquí en qué orden quiero ordenar esos datos, me dice que la selección actual tiene datos a sus lados y me da dos opciones a elegir. Tengo una que es ampliar la selección. La misma funciona de la siguiente manera. Si yo amplío la selección, ella va a seleccionar todos los datos y me va a llevar la fila completa a la nueva posición donde debe ir. Mientras que si le digo acá con la selección actual, solamente se va a hacer el ordenado en esta columna, sin importar que este producto, que es de la categoría marisco, pueda quizás cuando se ordene caer en la categoría de repostería, lo que traería consigo que se pierda lo que se le llama la integración de la información. O sea, que una información cuando no es íntegra quiere decir que pierde su esencia o pierde su origen. Bien. Puede darse la situación que nosotros queramos organizar específicamente una columna. En este caso no es así. Entonces simplemente aquí, para todos los escenarios que vamos a utilizar hoy, vamos a utilizar ampliar la selección. Ya aquí podemos visualizar que el cambio se ha aplicado. El orden predominante es el de la columna categoría, sin importar los demás. Miren cómo aquí hizo el cambio también en las columnas de los lados. Y ya aquí podemos ver cómo va incrementando de la A a la Z en orden alfabético. Bien, entonces cada uno de los ordenados y de los filtrados que vamos a ir realizando van a ir quedando de una forma en específico. Y ya cuando ustedes guarden la actividad y la carguen, ya vamos a saber cómo deben ir, cómo debe estar procesado. Bien, entonces, si se fijan, este de acá se va a hacer lo mismo, pero según el total. Bien, la columna total, aquí a la derecha tenemos una columna, que es la columna total. Miren acá, se va a hacer el mismo procedimiento, pero en forma descendente. Si yo aquí trato de ordenar los datos, me voy a dar cuenta que ahora acá en el menú me dice de menor a mayor o de mayor a menor. Eso se debe a los tipos de datos que tengo seleccionados en ese momento. Bien, entonces, pero me gusta hacer énfasis en estos que son un poquito más complejos o un poquito más diferentes de nosotros trabajarlo, que no son tan comunes. Bien. En este escenario, por ejemplo, nos indica que debemos ordenar la base de datos según el siguiente orden de proveedor. Acá yo tengo muchos proveedores, pero yo quiero que esté en un orden específico, que no sea de mayor a menor ni de ni de menor a mayor. Entonces aquí me da un listado de proveedores, los cuales yo voy a copiar para así no tener que escribirlos más adelante. Entonces me dice, ordenar la base de datos siguiente según el orden de proveedor. Ya yo sé que es acá. Control Shift, flecha hacia abajo. Y en este escenario, en vez de yo decirle de la A a la Z o de la Z a la A, le voy a decir que va a ser un orden personalizado. Bien, me pide que amplíe la selección. Perfecto. Ordenar. Y aquí me aparecen estos que son niveles de profundidad en lo que yo puedo decir que se ordenen los datos en diferentes niveles. En mi caso en particular va a ser en la columna proveedor, la cual puedo seleccionar por acá. Y luego acá voy a indicar qué es lo que se va a ordenar. Si son los valores de la celda, yo puedo también ordenar en base al color de la fuente, que es el color del texto, o en base al color del relleno de la celda. Bien, que también es posible. También en base al formato condicional, si hay algún icono, puedo utilizar. En este escenario vamos a utilizar el valor de la celda. Y en vez de utilizar de la A a la Z o la Z a la A, vamos a utilizar aquí lista personalizada. Hemos visto el concepto de lista personalizada anteriormente, tanto para los días lunes, martes y miércoles, enero, febrero, marzo y así sucesivamente. Y en la unidad 2 mostramos cómo usted podría crear su propia lista.
En este escenario vamos a crear una lista, pero no para insertar datos, sino para ordenar los datos en base a la secuencia de esa lista. Bien. Entonces, él inmediatamente me abre el mismo asistente para lo que es la lista. Voy a copiar esos datos que pegué acá, separados por coma, para que cuando me dé a agregar, él me lo agrega aquí al fondo. Y aquí tengo estas listas. Bien. Si le digo aceptar y aceptar nuevamente, puedo ver cómo aquí Leica Trading, miren acá, luego va CarKiowi, y lo tengo. En el caso de Pavlova, LTD, aquí van a notar algo distinto. ¿Por qué? Porque recuerden que en el caso de la lista personalizada, luego de cada coma, la coma es el separador entre un valor y otro. Entonces, Pavlova, LTD, eh, posee una coma como parte del nombre. Bien. Entonces, en ese escenario, la lista personalizada lo ve como dos nombres diferentes, Pavlova 1 y LTD otro. Entonces, como no tenemos en la lista un Pavlova 1 y luego LTD, entonces él lo pasa por alto. Entonces, luego de CalCiowi vamos a ver un Graham Kelly. Entonces, si lo vemos, aquí tenemos Graham Kelly y luego entonces los demás en orden ascendente. Bien, entonces, eso es lo que se espera en esta actividad. Vamos a ver que hay algunas personas en espera. Perfecto, están dentro. Entonces, ya por acá vemos lo mismo, pero en ambiente aquí de color. Bien, el color, tanto el ordenado del color del texto como el ordenado del relleno. El proceso va a ser el mismo, muy similar. Voy a hacer mi selección. Voy a hacer un ordenado en este escenario personalizado. Voy a indicar que va a ser en base, en este caso, a la columna total. Aquí voy a indicar que va a ser en color de la celda, no del relleno o no de la fuente, ¿bien? Porque aquí vemos que la fuente todo está en negro. La celda es la que está, la que está cambiando. Y miren acá cómo él me identifica los diferentes colores que yo tengo en esa columna. Bien. Entonces, si voy a denunciado, me dice relleno en la celda total, el orden de los colores debe ser el siguiente: rojo, luego amarillo y luego verde. O sea, una especie de semáforo. Entonces, aquí yo simplemente selecciono que va a ser el rojo primero. Luego de que ya yo tengo esto, si no quiero agregar, puedo agregar el nivel nuevamente y configurar todo nuevamente. Color de la celda, amarillo. Pero si no quiero hacer todos estos pasos, simplemente copio este nivel. Bien, le digo aquí copiar nivel. Ya tengo toda esa selección hecha y aquí solamente cambio el color. Bien. Cuando acá yo hago un aceptar, me doy cuenta que ya aquí tengo los colores en ese orden en específico que me ha indicado el enunciado previamente. Bien. Quizás el uso de este tipo de herramientas no es tan frecuente, pero es importante conocer que podemos hacer eso con algo tan sencillo en Excel. Si en algún momento tiene la necesidad de utilizarlo, bueno, pues va a estar disponible por acá para que lo utilice. Entonces ya por acá iniciamos al paso del filtrado de los datos. E iniciamos con a lo que le llamo un filtrado de datos compuesto. Cuando tenemos un tipo de filtrado de datos que es simple, quiere decir que solamente está en uso una sola columna de la tabla que estamos trabajando. En este caso tenemos dos columnas, según el enunciado me pide que muestre las ventas de queso Cabrales y tofu, son dos productos estos, hechas por el vendedor Davole. Entonces tengo aquí la columna producto y tengo la columna vendedor. Bien. Entonces ya cuando tengo dos columnas o más, se habla aquí del concepto de el filtrado compuesto. Entonces recuerden que como les indiqué hace un ratito, el filtrado de los datos se aplica al encabezado de la tabla. Por eso la selecciono y vengo acá y le digo que vamos a usar un filtro.
Cuando aplico ese filtro, van a notar que se agrega una pequeña pestaña en la parte inferior derecha de cada celda de ese encabezado. Entonces, acá yo puedo indicar cuáles son los productos que yo quiero que se muestren. Bien, y aquí yo puedo indicar si quiero hacer algo específico. Por ejemplo, todos los productos que comiencen con una letra, los productos que terminen con una letra o con una palabra, o que contienen un carácter en específico, yo lo puedo utilizar aquí. Bien. En el caso numérico, por ejemplo, si tengo aquí, por ejemplo, si yo quisiera ver todos los productos que estén por encima de los 1.000 pesos, entonces en vez de seleccionarlo por acá uno por uno, entonces aquí yo simplemente cuando selecciono aquí el encabezado del valor, aquí este menú me va a cambiar porque él va a identificar que son valores numéricos. Y aquí me va a aparecer, por ejemplo, mayor que, igual, entre, menor que, ese tipo de opciones, ¿bien? Porque las opciones aquí son dinámicas y va a depender del tipo de datos que yo tenga seleccionado en ese momento. Entonces, en vez de yo seleccionar 50 productos que estén por encima de 1.000 pesos su precio, pues simplemente yo selecciono aquí mayor que y introduzco el valor de 1.000 y ya él automáticamente va a saber cuáles son esos productos. Pero como esto es aquí, inicialmente es algo tan simple, yo simplemente aquí descotejo la selección de todo. Y acá le voy a decir que vamos a seleccionar queso cabrales. Ah, bueno, tengo tofu acá y queso cabrales por acá. Si se fijan, cuando presiono aceptar, ya acá nos agrega a nosotros una especie de embudo. Eso indica que tengo un filtrado aplicado en esta columna. Ya aquí podemos visualizar que todo lo que se muestra es queso cabrales y tofu. Una forma de nosotros identificar que la información no se elimina es que en, en los números que identifican las filas vemos saltos entre un producto y otro. Por ejemplo, este está originalmente en la fila 11 y este está originalmente en la fila 15, luego en la 140, luego en las 215 y así sucesivamente podemos ir viendo que hay información que nos está mostrando porque no cumple con la condición que hemos establecido. Bien. Entonces, si aplicamos el filtro compuesto, se pone la lista un poquito más estrecha o más reducida, debido a que cuando hacemos un filtrado compuesto, en este escenario, ambas condiciones deben darse a la vez. Bien, para que se muestre un contenido. Miren cómo se reduce significativamente a solo 4 productos, solo 4 ítems. Pues deben coincidir, debe darse la coincidencia de que sea el nombre del producto establecido y a la vez el vendedor indicado. Si no se dan ambas condiciones, entonces no se muestra ningún producto. Bien. Eso lo podemos ver, por ejemplo, acá en esta filtrado 3, en el cual nos indica que debemos mostrar los productos por encima de 1.500 en precios de la categoría productos lácteos. Entonces, si yo vengo por acá y le indico que vamos a hacer un filtrado y que la categoría va a ser productos lácteos, aquí me va a mostrar muchos productos de productos lácteos. Ahora, si yo le digo acá que va a ser en el precio por unidad mayor, miren aquí cómo me cambia por el tipo de datos que tengo seleccionado, mayor que 1.500. No me muestra ningún producto porque no hay ningún producto que sea de productos lácteos. Aquí sí se cumple, pero ninguno de esos está con un precio por encima de 1.500. Bien. Ahora, si yo hago un cambio acá, borro ese filtro y le digo, mira, este producto va a valer 1.501. Si aplico nuevamente este filtro, que va a ser mayor que 1.500, 1.501 cumple con ambas condiciones porque está por encima de 1.500 y pertenece a la categoría de productos lácteos. Entonces, cuando digo acá aceptar,
es el único producto que se muestra porque ese es el único producto que cumple con ambas condiciones. ¿Se entiende esta parte? ¿Dudas, aclaraciones? ¿Están por acá? Perfecto. Saludo. Hola, ¿qué tal? Sí, yo tengo una pregunta con respecto a las prácticas. Ujú. Yo me he fijado que tienen fechas atrasadas todas las prácticas, incluso la de esta semana también, ya tiene varios días atrasados. Ok, No causaría ningún perfecto. problema. No, no, en este caso no. Yo de todas formas las voy a actualizar. Las voy a poner todas para que finalicen el día, vamos a poner como fecha límite el día 7 el lunes 7 a la medianoche, para que así, si alguien sale de fin de semana, pueda el lunes finalizar cualquier actividad que tenga pendiente. Bien, entonces me comprometo a esta parte yo a ajustarla. Perfecto. Entonces, cuenten con ello. Bien, entonces miren, líderes. Ya entonces las demás opciones de filtrado les dejo aquí para que la vayan realizando con el material audiovisual que tenemos disponible. La idea era mostrar más o menos cómo ustedes utilizan la función. Ya lo demás aquí es aplicar la lógica para que se dé lo que se anda buscando, ¿bien? En el enunciado. Entonces, la unidad 5 que es muy interesante, la unidad 5. En esta unidad, les pido aquí que presten mucha atención. Ya veo que algunos han hecho sus entregas y todo. Pues el material audiovisual es muy intuitivo. Es muy, realmente muy, me tomé mucho tiempo ahí para hacerlo de una manera que sea muy paso a paso, como decimos en el buen dominicano, con cucharita. Bien. En esta unidad se ven tres puntos importantes. Vemos el tema de los gráficos estáticos. Ya en el módulo intermedio vemos tablas y gráficos dinámicos, que es ya otro nivel. Eh, Vemos también la parte de impresión, que son funciones básicas que seguro, de seguro muchos de ustedes conocen. Pero es bueno que como estamos en el módulo básico, aclarar esos puntos. Y por último, vamos a ver, y a modo de motivación, este punto de los macros, específicamente macros grabados. Lo cierto es que los macros es algo que todo el mundo quiere aprender y a la hora de la verdad realmente no todo el mundo logra conectar con los macros. Y la idea precisamente de esta actividad en la unidad 5 es como ir introduciéndolos al ambiente de los macros con lo que son los macros grabados, que es la forma más fácil de ustedes familiarizarse con los macros. Ya en el módulo avanzado vemos unas 3 semanas específicamente de macros. O sea que realmente es mucho contenido para que ya ustedes le den una forma un poco más acabada a esa herramienta que es tan vital, tan importante en Excel, que nos ayuda a automatizar un sinnúmero de tareas. Entonces, tanto en la introducción como la guía hablan sobre la parte teórica de los gráficos, impresión y macros. Si vemos por acá, de manera breve, tenemos una guía un poco extensa, unas 33 páginas en las cuales se muestran todas las informaciones teóricas, ilustradas sobre los diferentes tipos de gráficos, cómo lo pueden utilizar y demás, así como también algunos puntos relacionados al tema de los macros y área de impresión. Bien. Sé que quizás por todas las tareas que tienen va a ser poco probable que puedan leerla completa, pero por lo menos puntualizar esos
esas primeras páginas de cada uno de los tópicos a tratar, para que así tengan ese conocimiento previo en cuanto a la parte teórica. Como de costumbre, un foro de la unidad referente a la guía de la unidad y material audiovisual que les va guiando paso a paso. Como la actividad práctica en cuestión, en esta actividad práctica cuenta con 3 hojas. En la primera vemos lo que es la parte del manejo de los gráficos. Acá tenemos una breve definición y la instrucción de lo que se anda buscando. Los gráficos que son de vital importancia para mostrar de manera rápida y de una forma digerible, de manera visual, las informaciones. Se les pide, con ayuda del material didáctico y audiovisual de la unidad, realizar los siguientes gráficos, tomando como base el reporte de nómina mostrado más abajo. Deben insertar gráficos de columna, gráficos de línea, gráficos de área, analizar la diferencia entre estos y también agregar un gráfico de pastel para cada uno de los meses en dicho reporte. Entonces, si se fijan, aquí tenemos una especie de nómina ficticia para 2 meses. Aquí tenemos febrero, luego tenemos marzo. Y aquí tenemos el reporte de esas 2 nóminas, en base al cual vamos nosotros a seleccionar los datos y podemos ir al menú Insertar, específicamente acá en la sección de gráficos, en donde podemos seleccionar los diferentes tipos de gráficos que queremos insertar. Por ejemplo, por aquí tenemos los gráficos de columna, tanto en 2 como en 3 dimensiones, va a depender de lo que usted quiera elegir. Por acá tenemos los gráficos de línea y los gráficos de área, que también pueden utilizar. Si quiero insertar un gráfico, simplemente aquí lo selecciono y ya aquí tengo esta información. Van a notar que al momento de insertar el gráfico, al igual que inserto cualquier objeto del menú Insertar, a la hora de yo seleccionar, si se fijan aquí a la derecha del menú Ayuda, no tengo ningún menú flotante. Mientras que una vez selecciono el gráfico o el objeto, aquí puedo yo seleccionar diferentes menús que me brinda específicamente funciones o propiedades para yo cambiar en las propiedades de ese objeto, como el estilo del diseño, las diferentes paletas de colores que puedo utilizar. Bien. Incluso acá puedo cambiar el diseño de cómo quiero que se muestre la información. Si lo quiero con una tabla de datos, si lo quiero con un modo más tranquilo. Todo esto yo lo puedo manejar acá. Incluso aquí puedo cambiar si quiero que se muestren los datos como fila o como columna. Puedo jugar también con esta información. E incluso puedo cambiar por acá si quiero que se cambie el tipo de gráfico, por ejemplo, a uno de línea o a alguno de área. Entonces puedo yo hacer ese tipo de ajuste para que se vean de manera diferente de esta forma. Bien, la idea es que ustedes jueguen con esto, puedan mostrar las diferentes informaciones, pueden agregar varios. Yo puedo aquí seleccionar, hacer un clic fuera, volver a seleccionar mis datos e insertar en esta ocasión quizás un gráfico de pastel. Bien, en el cual ya yo tengo aquí mi mes de febrero con todas esas informaciones que yo necesito. Bien, puedo jugar con esto. Si quiero agregar, por ejemplo, el mes de marzo, ya hago la selección del nombre y apellido y con la tecla control presionada puedo yo seleccionar el mes de marzo. Cuestión de que cuando presione insertar ya tenga acá ese gráfico con las informaciones pertenecientes al mes de marzo. Bien. En el caso del gráfico de pastel es diferente a los gráficos de barras y de línea y de área, pues en estos gráficos de área, línea y barra puedo tener varios tiempos en un mismo gráfico. Tengo aquí febrero y tengo marzo. Bien. En el caso de los gráficos de pastel solamente puedo plantear un único tiempo a la vez. Y la diferencia que se muestra en el gráfico de pastel es básicamente entre cada uno de las personas que estamos viendo aquí en cuanto a salario. Bien. Entonces, eso es lo que deben trabajar en la parte de gráfico. En la parte de área de impresión, básicamente se muestra el tema de en disposición de página, el área de impresión.
Bien, el área de impresión, el cual yo puedo establecer cuál es el área de impresión que yo quiero. Por ejemplo, si yo vengo ahora a archivo, imprimir, me voy a dar cuenta de que este documento tiene 5 páginas y se están imprimiendo las 5 páginas. Mientras que si yo tengo una necesidad puntual de que se impriman, por ejemplo, estas 3 columnas, la selecciono y con la tecla control, esta columna de acá, yo puedo fácilmente, a través del área de impresión, establecer un área de impresión para esa selección de datos en específico. Cuando yo la establezco y vuelvo nuevamente a archivo, imprimir, me voy a dar cuenta que en este caso tengo solamente 2 páginas, una con las 3 primeras y otra con la columna restante. Esto me ayuda bastante, pues no tengo que desajustar las tablas, achicando el contenido para que esté unificado y de esta manera poder imprimir solamente ese contenido que tengo acá. Y entonces luego tengo que empezar a agrandar nuevamente todas esas columnas. Bien, entonces eso es lo que se busca acá, que usted debe ajustar esa área de impresión para que se muestren esas 2 hojas únicamente. Hasta el momento, ¿alguna duda, aclaración sobre los puntos que hemos visto? Perfecto. Entonces vamos a entrar al tema de los macros, señores. Miren, aquí vemos una breve descripción, una breve definición de lo que es macro. Bien, nos dice que los macros son una secuencia de instrucciones que pueden ser programadas o grabadas, mediante las cuales se pueden automatizar tareas de uso recurrente. Luego nos pide que mediante el uso de material didáctico y audiovisual, realizar lo siguiente. Lo primero que deben hacer es habilitar la pestaña de programador. Esta pestaña de programador, que es la que contiene todas las herramientas de macro, no viene habilitada por defecto. Entonces, es muy probable que su sistema Excel no le aparezca esta opción, a menos que la haya habilitado previamente. Luego de que habiliten esa pestaña, entonces van a crear un macro grabado, mediante el cual se completen los valores de la tabla, mediante el uso de un botón que sea presionado por el usuario. Por ejemplo, primero vamos a habilitar la pestaña programador. Para hacerlo, vamos a ir al menú Archivo, Opciones, y acá donde nos dice Personalizar cinta de opciones, aquí van a darse cuenta que todos los menús que tenemos de este lado, inicio, insertar, disposición de página, fórmula, datos, revisar, vista, son estos menús que tenemos que hacer. Al igual que dibujar, no viene activo y por esa razón no lo vemos acá. Si bajamos un poquito más, programador tampoco viene activo. De hecho, si lo desactivo acá, le digo aceptar, vemos cómo desaparece de acá. Bien. Entonces, básicamente lo que van a hacer es precisamente cotejarlo acá para que me aparezca aquí. Cuando le digo aceptar, entonces aquí me va a aparecer. Bien. Existen 2 tipos de macros. Tenemos macros grabados y tenemos macros programados. En esta ocasión vamos a ver los macros grabados, pues son los más fáciles de usar y no requieren programación. Vamos a utilizar esto. Para ello, vamos a utilizar aquí la grabadora de macro que nos dice grabar macro. Para nosotros grabar un macro necesitamos un nombre. En este caso, como este caso se llama una nómina, vamos a poner aquí cálculo de nómina. Punto importante, el nombre del macro no debe contener espacio. Bien, si lo digo aquí me dice que hay algo incorrecto en la sintaxis del nombre. Entonces, básicamente, acá o lo dejo unido o lo separo con una rayita abajo. Bien. Luego, puedo indicar acá una combinación de teclas para invocar ese macro. Si se fijaron en el instructivo, nos pedía que debíamos insertar un botón para ejecutar el macro. Por defecto, el macro se puede ejecutar con una combinación de teclas. En este caso, yo utilizo control E. Pero pueden tener también ambos. La combinación de teclas y más adelante vamos a agregar el botón para que ustedes vean cómo funciona. Siguiente punto para iniciar la grabación es indicar en qué lugar yo quiero grabar ese macro. Tenemos diferentes lugares. Por ejemplo, si lo quiero guardar en este libro, solamente se ejecutará en este libro. Si yo envío este libro por correo, se va a ejecutar donde yo lo envíe.
Bien, pero si abro un libro nuevo, ese macro no va a estar disponible para yo seleccionarlo en ese libro nuevo. Bien. Ahora, si utilizo la opción de libro nuevo, ya yo sé que cada vez que abro un libro nuevo, ese macro va a estar disponible para yo utilizarlo. Pero si alguien me envía un libro por correo electrónico y yo quisiera ejecutar este macro, no voy a poder porque solamente va a estar disponible para el libro nuevo. Bien. También tenemos la opción de libro de macros personal. Esto viene siendo como un área privada nuestra en la cual se almacenan todos nuestros macros. En mi caso, esta área yo la utilizo solamente para macros de uso personal, que yo sé que voy a utilizar con mucha frecuencia. Eh, en este caso, yo trabajo siempre con este libro, pues ya cuando mañana, si tengo otra sesión, lo descargo el libro nuevamente y no voy a tener ahí 5 o 6 macros que digan cálculo de nómina con el mismo resultado. Si al final, como quiera, tengo que mostrar cómo hacer el proceso. Bien, entonces, eso es muy importante. Este escenario utilizo este libro y la descripción no es menos importante. Si mañana yo no estoy disponible y hay una persona que tiene que buscar dentro de 10, 15, 20 macros para ejecutar el cálculo de la nómina, la descripción es sumamente importante para ayudarle a identificar los macros. Entonces, vamos a colocar. Una vez yo presione aquí aceptar, van a notar que aquí este botón va a cambiar. Bien, voy a decir aquí aceptar, ya aquí dice detener grabación. Y a partir de este momento, todos los cambios que yo haga en la tabla van a ser grabados y van a ser traducidos a un código de programación que lo vamos a ver al final. Entonces, muy importante tratar de hacer el macro lo más corto posible para cometer la menor cantidad de errores y que así entonces el macro no se grabe con esos errores. Bien, entonces, muy importante. Por ejemplo, aquí me dice calcular el 2%. Entonces aquí yo vengo y digo igual este valor por 2%. Me dice que 100. Aquí ya yo puedo arrastrar hasta acá. Voy a hacer lo mismo al este valor por 2.5%. Por acá hasta aquí. Y me está pidiendo el 3%. Igual 3%. Y aquí la suma de los descuentos, el total de los descuentos igual a la suma de todos estos descuentos. Entonces yo puedo aquí utilizar la función suma e indicarle que va a ser desde acá. Presiono Enter. Lo tengo. Y en cuanto al sueldo neto, el sueldo neto va a ser igual al sueldo bruto menos el total de descuentos. Aquí puedo decirle sueldo bruto menos total de descuento. Presiono Enter. Y acá puedo entonces arrastrar hasta acá. Podrán haber notado que yo dejé la última fila sin colocar información, precisamente porque acá debe haber un total por columna. Bien, entonces acá yo voy a sumar todos estos valores. Cuando utilizo la función suma de esta forma, lo que le estoy diciendo es suma todos estos valores y el resultado me lo coloca en la fila en blanco, en la celda en blanco. Una vez lo tengo acá, entonces hago un arrastre horizontal para que me haga el mismo cálculo con las siguientes columnas. Bien. Ya en este caso hemos concluido lo que es la grabación del macro, pues hicimos la nómina y mientras el macro aún continúa grabando, le enseñamos el proceso de lo que él debe hacer. Yo ahora voy a detener la grabación. Si quiero identificar si el macro se grabó, puedo aquí ir a macros. Miren aquí cómo se llama cálculo de nómina. Bien. Si quiero insertar un botón en este escenario, si ustedes se fijan aquí me dice 3.000. 339.000.
Yo voy a borrar todos estos datos. Y vamos a hacer una modificación acá. Pues José Colón tenía un sueldo que no era el correcto, tenía 5.000 y es 50.000. Bien, la idea con esto es poder visualizar que una vez yo realizado el macro, si yo cambio información de origen, de los datos de origen, al realizar el cálculo por parte del macro, él va a hacer el cálculo en base a los datos que tenga en ese momento la columna de origen. Bien, entonces por ende el resultado va a ser diferente. Aquí debajo no vamos a tener el 339.000, sino que vamos a tener un número más alto. Entonces, esa es la idea. Para insertar el botón, vamos a ir aquí al área de la sección de controles. Vamos al menú insertar. Y aquí tengo los controles de formulario. Vamos a utilizar específicamente el botón acá, el cual cuando lo insertamos, van a darse cuenta que él me pide de inmediato que relacione cuál va a ser el macro que se va a ejecutar cuando se presione ese botón. Aquí yo le indico que va a ser este macro. Le digo aceptar. Aquí puedo yo cambiarle el nombre. Ponerle aquí cálculo de nómina. Y simplemente aquí si presiono este botón, ya él va a invocar el valor del macro. Mire cómo él me hace el cálculo en base al nuevo valor que hemos ajustado acá. Aquí me estaba dando 100, 125 y así. Ahora me da un valor totalmente diferente. Miren acá también. Pues él no está viendo los 5.000 o el valor que tengo acá, sino él ve lo que contiene la celda. Si el valor que contiene la celda cambia, pues entonces el resultado va a cambiar. Bien, miren aquí de 339.000 subió a 380.000. Entonces, así yo puedo crear N tipo de macros que tengan N tipo de funciones en base a la información que yo tenga en esas tablas. Bien, entonces, si quiero ver qué se grabó, si quiero ver qué se grabó en ese macro, puedo buscar a macros, selecciono mi macro y aquí le puedo decir modificar. Y voy a poder visualizar el código que se generó por la grabación de ese macro. Miren aquí donde tengo el cálculo de nómina, que es el nombre del macro, la descripción del macro, mírenlo acá, el acceso directo con la combinación de tecla, y ya a partir de acá, según fui seleccionando las celdas y aplicando los valores porcentuales iniciales, luego la sumatoria de los descuentos y luego la resta entre el sueldo bruto y el sueldo y el total de descuento. Bien, entonces este es el código generado, del cual vamos a ver mucho en el módulo de avanzado. Bien, en Excel avanzado ya empezamos a programar con códigos. Entonces, ya aquí cerramos el tema de la grabación del macro. Un punto no menos importante, sino a la hora de que ya hemos hecho todo este trabajo muy interesante, es que deben grabar el archivo de macro como un archivo de macro. Bien, si usted lo graba como una hoja de Excel y me lo envía, lo carga en la plataforma, yo no voy a poder hacer esta prueba de macro. Esto debido a que el macro tiene un formato específico. Yo debo venir por acá en archivo, guardar como, y acá en donde dice libro de Excel, yo debo cambiarlo y decirle que va a ser un libro de Excel, pero habilitado para macros. Bien, un libro de Excel habilitado para macros. Cuando yo lo grabo habilitado para macros, entonces ya ese libro de Excel permite que yo lo envíe por correo, en una memoria o a través inclusive de la misma plataforma, ya con el formato de ejecución. O sea que se puede ejecutar el mismo macro sin importar el lugar a donde se envía o por qué medio se envía. Van a notar en la estructura o en la forma del archivo que es un poco diferente. Bien, si se fijan aquí, en la descripción me dice que es un libro habilitado para macro. Miren aquí cómo
se ve la diferencia en un icono de Excel tradicional y en un icono de macros. Bien. Aquí también en la extensión me dice que es XLSM de macro. Bien, aquí dice XLSX de hoja de Excel. Bien. Entonces, de esta forma es como deben enviarlo de manera correcta. Líderes, dudas, aclaraciones sobre los puntos que hemos visto el día de hoy. Me preocupa el silencio, ¿eh? Bueno, si surge cualquier duda, estamos por acá para apoyarles. Entonces, recapitulando los puntos pendientes para esta semana. Este es nuestro último encuentro. No vamos a sostener el próximo miércoles encuentros. Bien. Entonces, vamos a tener como fecha límite de entrega el lunes 7 a la medianoche. Entonces, luego de ahí, ya el martes a primera hora, entramos en el curso. El curso va a desaparecer de su perfil. Si quieren hacer alguna copia de la información que tiene el curso, bueno, que la hagan esta semana. Pues una vez desaparezca, ya no va a estar disponible el contenido para ustedes. Entonces, una vez finalizado, se le va a compartir nuevamente el reporte de calificaciones. Las personas que obtengan al menos 60 puntos al finalizar el curso son los que van a estar automáticamente inscritos en el módulo intermedio. Bien, pues el básico es un prerequisito del intermedio y el intermedio es un prerequisito del avanzado. Entonces, es de vital importancia que alcancen al menos esos 60 puntos para que puedan acompañarnos en el módulo intermedio. De mi parte, un placer haber estado con ustedes estas 3 semanas. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Estoy en toda la disposición de apoyarle. Cualquier duda o aclaración, estoy por el grupo de WhatsApp y por los diferentes canales que tenemos abiertos para él. Pasen un excelente día y los veo en la meta a todos. Bye bye.